Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Ana Izquierdo y hoy vamos a revisar el material propuesto por el Ministerio de Educación para quienes preparan la prueba de modalidad flexible del ramo Matemáticas, ciclo 2, o sea, tercer y cuarto medio. Este es el material que vamos a trabajar, el cual va a estar en un link para su descarga en la descripción del video. Resolvamos la primera pregunta. Aquí nos entregan una tablita para poder resolver las preguntas comprendidas entre la 1 y la 4. Y dice así: la población de mujeres en Magallanes y la Antártida chilena en el 2015 está descrita por esa tabla que está ahí. Ahora, en la primera columna nos entregan las edades, de 0 a 9, de 10 a 19 y así. En la segunda las cantidades por cada tramo, con un total de 76.464 personas. La siguiente son los porcentajes y los porcentajes acumulados. Ahora, la primera pregunta dice así: de acuerdo con la tabla, el año 2015, ¿qué cantidad de mujeres entre 10 y 19 años vivían en Magallanes y la Antártida chilena? Para esto tenemos únicamente que darnos cuenta que acá está la fila que estamos buscando y el porcentaje es 13,7%. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta, que es de desarrollo, 13,7%. Resolvamos la segunda pregunta de nuestro archivo. ¿En qué rango de edad se encuentra el 70,8% de mujeres que vivían en Magallanes y la Antártida chilena en el año 2015? Para ello tenemos que estudiar el porcentaje acumulado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el porcentaje acumulado? Es la suma de los porcentajes del tramo anterior. Por ejemplo, 13,8% es solamente el porcentaje del primer tramo, 27,5% sería sumar estos dos, 42,7% sumar estos tres y así. ¿En qué tramo tenemos el 70,8 acá? 70,8 de acá, que suma los porcentajes desde acá hasta acá, o sea, del primero hasta, hasta el quinto tramo. O sea, que contempla a las mujeres entre 0 y 49 años, con lo que podemos marcar la alternativa A. Resolvamos la tercera pregunta de nuestro archivo. ¿En qué porcentaje de mujeres de Magallanes y la Antártida chilena tenían 60 años o más el año 2015? Para ello no nos sirve el porcentaje acumulado, hay que analizar el porcentaje total. ¿Qué significa esto? Las personas que tenían 60, las mujeres que tenían 60 o más años, están de aquí para abajo, de 60 a 69, 70 a 79 y 80 o más. O sea, de aquí para abajo. ¿Cómo calculamos ese porcentaje? Sumando los porcentajes aislados de cada tramo. O sea, las que tienen entre 60 y 69 son el 8,4%, las que tienen entre 69, perdón, entre 70 y 79 son el 5,1% y las que tienen entre 80 o más son 2,5%. Sumamos los porcentajes, les recuerdo que aquí podemos usar calculadora: 5 más 1 más 4, 0,1, 16%. Entonces, el 16% de las mujeres que viven en Magallanes y Antártida chilena tienen 60 o más años. Alternativa B. Resolvamos la cuarta pregunta de nuestro archivo. ¿Cuántas mujeres de Magallanes y la Antártica chilena tenían más de 79 años en el año 2015? Para ello, tenemos que analizar que más de 79 años se está refiriendo a las personas que tienen 80 o más años. ¿Cuántas mujeres son? No nos pregunta por porcentaje, sino que cantidad. ¿Cuántas son? 1914 personas, que sería la respuesta para esta pregunta. Resolvamos la pregunta número 5 de nuestro archivo. Aquí nos entregan un relato en el cual vamos a poder resolver las preguntas de las 5 a las 7. Una familia que vive en Rancagua realizará 3 viajes en el año y quieren decidir qué lugares visitar.
Para eso escriben los posibles lugares a visitar en papeles de igual tamaño, los ponen en una bolsa y sacan un papel al azar que indicará el destino del primer viaje. Luego, sin reponerlo, sacarán el segundo papel al azar que indicará el destino del segundo viaje. Finalmente, hacen lo mismo para decidir el tercer viaje. Los posibles lugares a visitar son Arica, La Serena, Chiloé, Punta Arenas, Chillán. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer viaje sea Chillán? Para ello, lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad clásica, que es la cantidad de elementos que me sirven dividido la cantidad de elementos posibles, o la cantidad de elementos que tiene el evento dividido la cantidad total de elementos que tiene el espacio muestral. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría así. Hacemos la fracción, la probabilidad de que salga primero Chillán. ¿Cuánto va a ser? Chillán tiene solamente un papelito con Chillán, ¿verdad? Y los otros lugares a visitar son Arica, Serena, Chiloé, Punta Arenas, Chillán. O sea, es 1 de 5. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer viaje sea a Chillán? 1 de 5, o sea, un quinto, que sería la respuesta a esta pregunta. Resolvamos la sexta pregunta de nuestro archivo. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer viaje sea a Arica y el segundo viaje sea a Punta Arenas? Ya, para ello tenemos que plantear una probabilidad condicionada. ¿Cómo es esto? Una probabilidad de el primer viaje que sea a Arica y dado que se fue a Arica en el primer viaje, que el segundo sea a Punta Arenas. ¿Cómo quedaría esto en la práctica? Sería de la siguiente manera. Probabilidad de ir a Arica y Punta Arenas. ¿Cómo sería esto? La probabilidad de ir a Arica, sabemos que tenemos 5 posibles destinos: Arica, La Serena, Chiloé, Punta Arenas, Chillán. 5 destinos, de los cuales solamente un papelito tiene el nombre de Arica. Entonces, que el primero sea Arica sería 1 de 5. Ahora, la probabilidad de dos sucesos, ¿cierto? Es la multiplicación de cada suceso. Pero ahora, como ya sacamos un papelito con el nombre Arica, lo sacamos de la muestra y ahora solamente tenemos 4 posibles destinos: La Serena, Chiloé, Punta Arenas, Chillán, de los cuales solamente nos sirve uno, que es Punta Arenas, o sea, 1 de 4. Finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que el primer viaje sea Arica y el segundo a Punta Arenas? Sería multiplicar estas dos cosas, que nos va a quedar 1 y abajo 20. El problema acá es que esto está en porcentaje y la respuesta que tenemos nosotros es 1 de 20. Pero muy simple. Ponemos eso en la calculadora y nos va a quedar 1 dividido 20, que esto va a ser 0,05. En otras palabras, va a quedar, ¿cierto? 0,05. En otras palabras, el 5%. Resolvamos la pregunta número 7. ¿De cuántas formas diferentes de viajar tiene la familia en el año? Según el enunciado, nos dice que acá, nos dice, desde acá hasta acá, que van a ser 3 viajes, ¿cierto? Con esos 3 papelitos van a hacer, para decidir, ¿cierto? Del primero al tercer viaje. ¿De cuántas formas diferentes pueden hacer ese orden? Por ejemplo, Arica, La Serena, Chiloé, o puede ser Arica, Chiloé, Chillán, o La Serena, Arica, Chiloé, y así, las combinaciones que pueden viajar. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes, cierto, pueden organizar su salida? Tenemos 3 posibles viajes, en donde en cada espacio de este cuadro que tenemos acá, vamos a poner las opciones que tenemos y la vamos a multiplicar con la siguiente. Veamos. La primera opción, el primer viaje, tengo 5 posibles destinos, que son los 5 que se anuncian ahí.
Para el segundo viaje me quedan solo 4, porque una se descartó en el primer destino. ¿Qué significa esto? Se saca el papelito, se lee, se descarta y quedan 4 para escoger. O sea, tengo 4 opciones. Para el tercer viaje pasa lo mismo. De los 5 que tenía, ya descarté 2 en los 2 primeros viajes y me quedan solo 3. Entonces, para el primer viaje tengo 5 opciones, para el segundo 4 y para el tercero 3. ¿De cuántas formas diferentes puedo tomar ese viaje? 5 por 4 por 3. 5 por 4 son 20, por 3, 60. Tengo 60 opciones diferentes de tomar las vacaciones. Y con eso marcamos la alternativa correcta, que sería la alternativa C. Resolvamos la pregunta número 8. Para resolver la manera efectiva tengo dos métodos. El primero son las técnicas de gráfica, que es analizando qué es una función raíz y analizar los gráficos que tengo mediante los parámetros de la función raíz. Y la segunda forma es haciendo una tabla de datos y descartando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la segunda opción, hacer una tabla de datos e ir descartando una por una las alternativas que no correspondan. ¿Cómo va a quedar esto? Voy a darle valores al X y vamos a ver el resultado que se obtiene. El primer valor que voy a tomar va a ser X igual a 0. Si yo reemplazo el X por 0, me va a quedar la raíz de 0 más 4. O sea, la raíz de 4 que es 2. En otras palabras, que pasa por el punto 0,2. 0,2 está acá, 0,2 está acá, 0,2 está acá y acá. Descartando inmediatamente la alternativa B. Ahora me voy a dar otro valor. Por ejemplo, ¿qué valor me voy a dar? Un número negativo, menos 4, y ver qué pasa. Menos 4. Esto me va a quedar la raíz de menos 4 más 4, o sea, la raíz de 0. En otras palabras, esto va a quedar 0. O sea, pasa por el punto menos 4,0. Menos 4,0 está acá, menos 4,0 está acá, menos 4,0 está acá y menos 4,0 está acá. Con esto podemos descartar la alternativa D. Ahora, ¿qué otro valor podemos considerar? Pudiéramos considerar algún otro que esté para el lado positivo, de tal manera que podamos discriminar si es la A o la C. Yo sugiero alguno con el que la suma con el 4 de un número que tenga una raíz perfecta. Por ejemplo, yo sé que después del 4, el cuadrado perfecto que sigue es el 9. Y la raíz de 9 es 3. Por consecuencia, voy a escoger que el x sea 5. ¿Por qué? Porque me va a quedar que la raíz de 5 más 4, o sea, la raíz de 9. Y yo sé que esto es 3. O sea, la gráfica pasa por el punto 5,3. 5,3 está acá. 5,3 está acá. Descartando la alternativa C, quedando únicamente la alternativa A, pudiendo marcar la alternativa correcta. Resolvamos la pregunta número 9. Aquí nos entregan información con la que vamos a poder resolver las preguntas entre la 9 y la 3. En una isla se introdujeron iguanas. Al principio, la reproducción fue rápida, pero los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población disminuyó. El número de iguanas a los t años de haberlas dejado en la isla está dada por la función I de t, ahí está, menos t cuadrado más 22t más 104. Y la pregunta 9 nos dice, desde que las iguanas fueron introducidas y mientras la población iba en aumento, ¿cuántos años pasaron hasta que se alcanzó una población de 200 iguanas? Para esto tenemos dos opciones. Voy a dejar una a criterio del lector para que la hagan ustedes y la otra la voy a hacer yo. La primera y más fácil es ir evaluando, o sea, reemplazando las t por los años que nos dan en la alternativa y ver cuál de ellas nos da por resultado 200. Y la otra opción es igualar la ecuación a 200 iguanas, encontrar a, b y c y resolver la ecuación cuadrática.
Ya. Lo segundo que dije lo voy a dejar planteado para que ustedes resuelvan y lo primero lo voy a hacer yo. ¿Cómo sería usando la ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática me dice que toda ecuación de segundo grado yo puedo encontrar los resultados mediante esta ecuación. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2a. En donde yo reemplazo el ABC y obtengo los resultados, ¿verdad? ¿Cómo encuentro el ABC acá? Muy simple. Esta es la ecuación y yo necesito que el resultado sea 200 iguanas. O sea, 200 es igual a menos t cuadrado más 22t más 104. Tiramos todo para la izquierda y nos va a quedar t cuadrado menos 22t menos 104 más 200 igual a 0. Y ahora sumamos estas dos cositas y nos va a quedar t cuadrado menos 22t más 96 es igual a 0. Y de aquí tengo que el A vale 1, B vale menos 22 y C vale 96. Con lo que yo puedo reemplazar arriba y verificar que el resultado, cuál de ellas, ¿cierto? O sea, cuál de los valores de T hacen que el resultado sea 200. Ese método está un poco complejo, pero con calculadora debiese salir. Ahora, ¿qué método ocuparía yo en particular si me hubiese enfrentado a esta situación en una evaluación? Yo simplemente evaluaría las alternativas en la función y verificaría cuál de ellas me da 200. Veamos la primera. Y de 4 sería menos 4 al cuadrado más 22 por 4 más 104. Al reemplazar, ¿cierto? Acuérdense que el menos que está en el primer miembro, o sea, acá, no está afecto a la potencia. ¿Qué significa esto? La potencia afecta únicamente al número que tiene inmediatamente abajo. O sea, el resultado de ese daría negativo. Esto me quedaría menos 16 más 88 más 104. Les recuerdo de todas maneras que para resolver operaciones combinadas yo tengo que ceñirme al papo mudas para saber qué va primero. Paréntesis potencia, multiplicación, división, adición, sustracción. Partí con potencias. 4 al cuadrado es 16, luego la multiplicación. Ahora puedo realizar la suma, ¿verdad? Ya, 16 negativo se lo resto 88. ¿Y qué me queda? Me va a quedar 72 positivo más 104. Y esto lo resuelvo y me va a quedar 176. Nos faltó. Poquito, pero faltó. No llegamos a los 200. Ahora evaluemos la que sigue. Evaluemos la alternativa B, que nos dice que son 6 años. Y de 6 sería menos 6 al cuadrado más 22 por 6 más 104. Esto nos va a quedar menos 36 más 132 más 104. Veamos cuánto da acá. Menos 36 más 132 nos queda 96 más 104, que es 200. Justo lo que estábamos buscando, 200. Entonces yo sé que a los 6 años hay 200 iguanas. Hay 200 iguanas. Con esto podemos marcar la alternativa B. Para quienes deseen resolverlo con el método con el que comencé este ejercicio, el que dejé arriba a medias, ¿verdad? Con el ABC lo invito. El resultado debiese ser 6 años. Resolvamos la pregunta número 10. ¿Cuántas iguanas llegó a haber como un máximo en la isla antes que comenzaran a disminuir? O sea, la cantidad máxima de iguanas que hubo en algún instante. Para ello nosotros necesitamos encontrar el vértice. El vértice tiene dos componentes, el X y el Y. El componente X es el eje de simetría y el componente Y es el máximo o mínimo según corresponda. Para comenzar esto vamos a encontrar el ABC, que es directo mirando aquí, en que el A vale menos 1. A es el que acompaña al término al cuadrado. B es 22, el que acompaña al término sin cuadrado. Y C, el término libre
el que no tiene, el que está al lado el que no está al lado de una letra. Ya, tenemos ABC. Y el eje de simetría se encuentra x igual menos b partido 2a. Entonces simplemente reemplazamos, nos va a quedar menos 22 partido 2 por menos 1. Esto quedará menos 22 partido menos 2, o sea, 11. X igual 11 va a ser el eje de simetría. Dicho eso, ahora debemos encontrar el máximo o mínimo, que en este caso va a ser el máximo. ¿Por qué va a ser máximo? Porque A es negativo, o sea, la gráfica es como una carita triste, una U hacia abajo. Entonces el vértice me va a indicar el máximo. Reemplazamos el 11 en la función y nos va a quedar y de 11 va a ser igual a menos 11 al cuadrado más 22 por 11 más 104. Y acá comenzamos a resolver. Les recuerdo que ustedes tienen acceso a calculadora, ¿verdad? Para resolver estas preguntas y así facilitar este tipo de cálculo. Ya. Menos 11 al cuadrado va a ser menos 121 más 242 más 104. Más 104. Ahí está. Ahora, desarrollamos esto y ¿qué nos queda? Menos 121 más 242 nos va a quedar 121 más 104. Falta solamente sumar. Esto nos va a quedar 225. O sea, ¿cuántas iguanas llegó a haber como un máximo en la isla antes que comenzara a disminuir? 225 iguanas, que ocurrió a los 11 años. Resolvamos la pregunta número 11. ¿Cuántos años pasaron desde la introducción de iguanas hasta que las iguanas se extinguen? Ya, de acá inmediatamente puedo marcar 26. ¿Y por qué? Porque sé que a los 11 años es su pic de habitantes en la isla, que eran 225 según el ejercicio anterior. Entonces se extinguen, pasó después de esa fecha, y la única fecha después es 26 años, pudiendo marcar inmediatamente la alternativa D sin hacer ningún cálculo. Pero supongamos que deseamos hacer los cálculos y que deseamos encontrar alguna forma matemática para resolverla. Es muy simple. Que se extinguen significa que no quedan, o sea que la población es cero. Y vamos a plantear la ecuación que 0 iguanas es igual a menos t cuadrado más 22t más 104. De acá tengo que A es igual a menos 1, B es igual a 22 y C es igual a 104. Y debo reemplazarla en la fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas, que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Debo simplemente reemplazar ahí. Y eso me va a entregar dos valores para los cuales que yo reemplazo el t y el resultado sea 0. ¿Por qué dos valores? Porque inicialmente, antes de que comience, o en alguna fecha hubo 0 iguanas, se introdujo la iguana a la isla, aumentó la población, disminuyó y se extinguieron. Nosotros necesitamos la segunda vez que la población de iguanas fue 0. Entonces vamos a reemplazar en nuestra formulita y nos va a quedar menos 22 más menos raíz de 22 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 104 partido 2 por A, 2 por menos 1. Ya. Acá esto lo vamos a tener que resolver, ¿cierto? Les recuerdo que pueden usar calculadora en esto. Va a quedar menos 22 más menos raíz de 484 más 4 por 104, que es 416, partido menos 2. Y aquí usted me dice, profesor, ¿por qué dio más? Porque la fórmula tiene un menos 4 y la es menos 1. Al multiplicar menos 4 por menos 1, ¿cierto? Da positivo. Da 4 positivo y 4 por 104 es 416. Ya.
Esto que está acá, vamos a seguir, nos va a quedar menos 22 más menos raíz de 900, que es la suma entre 484 y 416, dividido menos 2. La raíz de 900 es 30 partido menos 2. Y acá tenemos que cerrar el ejercicio, ¿verdad? Pudiendo encontrar los dos posibles resultados, uno con más y el otro con menos. El primero va a quedar menos 22 más 30 partido menos 2, y el otro va a ser menos 22 menos 30 partido menos 2. Menos 22 más 30 es 8. 8 partido menos 2, esto nos va a quedar menos 4, y ese es un posible resultado. Y el segundo sería menos 22 menos 30 menos 52 partido menos 2, y esto sería 26. Y la pregunta es, ¿cuántos años pasaron después de que se ingresó la iguana hasta que se extinguieron? No pueden ser menos 4 años, tienen que ser 26 años, que es la alternativa D. De todas maneras, todo este cálculo no es necesario, ya que únicamente respondiendo la pregunta anterior y usando un poco de lógica, podemos llegar a que la alternativa correcta es 26 años. Resolvamos la pregunta número 12. ¿Cuántas iguanas se introdujeron en la isla? Para esto, lo que tenemos que analizar es el tiempo. T nos dice que al reemplazar la cantidad de años que llevamos desde que comenzó el estudio, nos va a arrojar la cantidad de iguanas que hay. O sea, si te vale 1, un año pasado. Te vale 2, desde 2 años que pasaron. 3 y así. Pero nos está preguntando cuándo se introdujeron. Entonces nos están preguntando cuántas iguanas el año 0, cuando comenzó el estudio. Entonces lo que me están pidiendo es simplemente encontrar y de 0. Que esto es menos 0 al cuadrado, más 22 por 0, más 104. Esto nos va a quedar 0 más 0 más 104. O sea que habían 104 iguanas al minuto de iniciar el estudio. O sea que introdujeron 104 iguanas en el año en que comenzó esta investigación, pudiendo marcar la alternativa D como correcta. Respondamos la pregunta número 13. ¿Cuál es el gráfico que representa la variación en la población de iguanas en la isla? Ya, sabemos que esta es una cuadrática en donde sabemos que el A, voy a acá, A vale menos 1, B vale 22 y C vale 104. Si el A es menos 1, yo sé inmediatamente que la gráfica es como una carita triste, hacia abajo, ¿verdad? La gráfica es así. También sé que a los 11 años esta alcanza su máximo. Lo vimos en el ejercicio, en los ejercicios anteriores. 11 años el máximo. Carita triste. Hay solamente una opción. La, la única carita triste en los gráficos. Ahora, si quisiéramos más información, C es 104. ¿Qué me indica eso? ¿Dónde corta al eje Y? Más o menos. Acá están valores negativos, descartando inmediatamente la B. Acá ni siquiera lo corta, descartando la D. Pudiese ser la A o la C si considerásemos C. Pero ya que sabemos que la gráfica es una carita triste, sabemos inmediatamente que es la alternativa A como única opción. Resolvamos la pregunta número 14. Para estimar la altura de la torre más alta, el faro de La Serena, Juan mide su sombra y la del faro proyectadas, obteniéndose los datos de la imagen. Ahí está la proyección de la sombra de Juan, que son 208 centímetros, la altura de Juan, que son 160 centímetros, y la distancia de Juan al faro, que son 3055 centímetros. O sea que la sombra del faro tiene 3263 centímetros, que es la distancia desde el faro hasta donde indica el dibujo. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Lo que tenemos acá es una sombra
que proyectada por Juan y la sombra proyectada por el faro, y podemos hacer una proporción o una regla de 3 si se desea. ¿Cómo quedaría esto? Juan mide 160 centímetros, 160 centímetros y proyecta una sombra de 208 centímetros. El faro yo desconozco cuánto mide y proyecto una sombra de 3263 centímetros. ¿Qué puedo hacer con eso? Despejar mi regla de 3. Y esto me va a quedar que x es igual a 3263 por 160 dividido 208. Les recuerdo que todos estos cálculos se pueden llevar a cabo con calculadora simplificando bastante esto. Entonces 3263 por 160 nos va a quedar 522.080 partido 208 y eso nos va a quedar 2510. O sea, es que el faro mide 2510 centímetros. Si por algún motivo quisiésemos calcular esa medida en metros, lo único que habría que hacer es dividirlo por 100, ya que un centímetro, o sea, ya que un metro son 100 centímetros, dividimos por 100 y esto sería, estos centímetros, o serían 25,1 metros. Eso es netamente información adicional por si alguien desea entregar la unidad de medida en metros. Y estas serían las respuestas correctas. Resolvamos la pregunta número 15. La distancia de línea recta entre Valparaíso y La Serena, representada en un mapa de escala 1 a 2 millones y medio, es de 14 centímetros aproximadamente. ¿Cuál es la distancia real entre ambas ciudades? Acá nosotros en clases usamos un concepto de original y copia. Y siempre consideramos que la razón era copia partido original. En este caso, la distancia real o original sería la distancia de a pie y la distancia copia o distancia cierta de la imitación es el mapa. Entonces, yo acá sé que mapa partido copia, 1 partido 2 millones y medio. Arriba dije el mapa, abajo la distancia real, es igual a 14 centímetros en distancia mapa, es equivalente a x en distancia real. Copia partido original es igual a copia partido original según lo visto en clase. Ahora, acá podemos hacer la regla de 3, haciendo la multiplicación cruzada, ¿verdad? X es igual a 14 por 2 millones y medio dividido 1. Les recuerdo que nosotros podemos usar calculadora cada vez que lo necesitemos. Esto nos va a quedar 35 millones. 35 millones de centímetros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en centímetros, por lo que nos indica el ejercicio. Pero la alternativa está en kilómetros. Yo sé que un centímetro, o sea, yo sé que 100 centímetros es un metro. Entonces yo divido por 100 esa cantidad y me va a entregar la cantidad de metros. Y dejando únicamente 4 ceros. Y ahora, para pasarlo a kilómetro, yo sé que 1000 metros es un kilómetro, o sea que divido por 1000 y obtengo la cantidad de kilómetros. O sea, le quito 3 ceros y obtengo kilómetros. Y ahí está la alternativa correcta. De todas maneras, ¿de qué forma yo puedo saber rápido? Es que 35 millones de centímetros, la única que tiene una cantidad con 3 y 5 es la C, pudiendo marcarla de forma inmediata. De todas maneras, si quisiéramos pasarla de centímetro a kilómetro, podemos seguir el proceso que hicimos, que pasar centímetro a metro, metro a kilómetro.
Resolvamos la pregunta 16. Los lados de un triángulo ABC miden 30, 50 y 60. ¿Cuánto mide el lado más largo de un triángulo semejante al triángulo ABC, cuyo lado menor mide 20 centímetros? Ya, acá tenemos que hacer un dibujo para entender lo que estamos haciendo. 30, 50, 60. El dibujito es netamente ilustrativo, no tiene por qué ser proporcional ni nada, pero es para guiarnos. Y el triángulo copia, claramente es más pequeño y un lado mide 20 y los otros dos no sabemos cuánto mide. Este lo vamos a llamar X y este lo vamos a llamar Y. Ya, ¿qué podemos hacer acá? Nos están preguntando por el lado más largo que corresponde a 60. ¿Cuánto mide el lado más largo de un triángulo semejante? Ya, podemos considerar semejante como copia del anterior. Como es una copia, nosotros podemos trabajar como lo he visto en clases, copia partido original es igual a copia partido original. En este caso va a ser 20 partido 30 es igual a y partido 60. Y vamos a desarrollar nuestra regla de 3, ¿verdad? Esto nos va a quedar que y es igual a 20 por 60 partido 30. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desarrollarlo de arriba primero. 2 por 6 son 12. 12 con 2 ceros. Partido 30. Y luego eso realizamos la división y nos queda 40. O sea, 40 centímetros mide el lado más largo del triángulo semejante. O sea, el que está relativo, el que es correspondiente al de 60 del inicial. O sea, 30 inicial es correspondiente al 20 copia, 60 inicial es correspondiente al 40 copia. En consecuencia, el lado más largo del copia mide 40, pudiendo responder la pregunta que nos están haciendo. Resolvamos la pregunta número 17. ¿Cuáles son los valores de x en la ecuación que está ahí? ¿A qué se refiere con los valores de x? Son los valores que al reemplazar la x se cumple aquella igualdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos caminos posibles. Uno, usar la ecuación menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a. Y la otra es ir reemplazando los valores que ahí están para ver cuál puede ser la alternativa correcta. Y comencemos. Por ejemplo, voy a partir reemplazando los valores hasta encontrarla y luego la voy a hacer con la fórmula larga. Y ahí ustedes deciden qué método es el idóneo para ustedes. Ya, comencemos. Los valores 1 y menos 1 son los más fáciles de reemplazar y también me permiten discriminar la mitad de las alternativas. Entonces voy a empezar reemplazando por 1. 1 al cuadrado menos 7 por 1 menos 8. Esto me va a quedar 1 menos 7 menos 8. Esto me va a quedar menos 14, lo que es distinto de 0. En consecuencia, puedo eliminar todas las alternativas que tengan como un valor posible del x como 1. Descarto la b y descarto la b. Necesariamente, menos 1 tiene que ser un valor posible de x. Lo vamos a corroborar. Menos 1 al cuadrado, menos 7 por menos 1, menos 8. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 7 por menos 1 es 1, es 7 positivo, ya que menos por menos es más. Menos 8, 1 más 7 son 8, menos 8, 0. Entonces, menos 1 sí satisface, sí cumple. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda evaluar si 8 o menos 8. Voy a comenzar evaluando el menos 8. ¿Cómo me va a quedar esto? Menos 8 al cuadrado, menos 7 por menos 8, menos 8. Veamos cuánto da. Menos 8 al cuadrado, 64. Menos 7 por menos 8 es más 56 menos 8. Acá claramente no nos va a dar 0 porque 56 más 64 nos va a dar un número mayor de 100, mayor que 100, ¿cierto? Y el 8 no lo va a poder anular. Descartamos inmediatamente la alternativa A, nos queda únicamente la C.
De todas formas, vamos a corroborar 8 como solución. 8 al cuadrado menos 7 por 8 menos 8. 64 menos 56 menos 8 menos 64, o sea, 64 menos 56 es 8 y 8 menos 8 0, haciendo que esta cumpla. ¿De qué otra forma pudiéramos haber resuelto esta pregunta? Es simplemente encontrando ABC y reemplazándolos en la ecuación para resolver, la fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esto? Lo vamos a resolver acá al ladito. De acá inmediatamente sabemos que A vale 1, B vale menos 7 y C vale menos 8. Y la fórmula es menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C partido 2 por A. Y reemplazamos estos valores. Nos va a quedar menos B menos menos 7 más menos raíz de menos 7 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 8 partido 2 por 1. Esto me va a quedar 7 más menos raíz de 49 menos 4 por menos 8 nos queda más 32 partido 2, 7 más menos raíz de 81 partido 2. Y ahora, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 81? O sea, la raíz de 81 es 9. 7 más menos 9 partido 2. Y aquí lo desarrollamos con más. 7 más 9 partido 2. 7 más 9 es 16. 16 partido 2, 8. Y lo hacemos con menos 7 menos 9 partido 2. 7 menos 9 es menos 2. Menos 2 dividido 2 menos 1. Y son los dos valores que marcamos anteriormente. Que marcamos acá. Menos 1 y 8. ¿Qué método es más fácil? Queda a criterio de ustedes decidir eso. Resolvamos la pregunta 18. Acá nos dicen, observe la siguiente función que está ahí. ¿Cuál es el valor de g de 113? ¿Qué significa esto? Que en vez de x reemplacen el número que está acá, 113. Ya. Ahora, ese numerito. ¿Cómo va a quedar esto? G de 113 va a ser igual a la raíz de 113 menos 49. Podemos desarrollar esa resta, la raíz de 64. Y la raíz de 64 es que número multiplicado por sí mismo me da 64 y este es 8 por 8. 8. Llegando a la respuesta correcta. Resolvamos la pregunta número 19. Observe la siguiente función h de x, ¿cierto? Y hay una función exponencial. ¿Cuál es el valor de h de 3? O sea, reemplazar el valor de x por 3. H de 3 va a ser igual a 5 elevado a 3 más 1, o sea, 5 elevado a 4. Y acá tenemos que hacer 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, 125 por 5 es 625. Con lo que podemos responder que h de 3 es 625. La respuesta correcta. Resolvamos la pregunta número 20. Observe la siguiente función que está ahí. ¿Cuál de los siguientes puntos es el máximo de la f, de la función? Ya, para ello, nosotros sabemos que el punto máximo está compuesto, es el vértice, está compuesto por el eje de simetría, coma, y el máximo o mínimo de la función que puede alcanzar. Para ello, lo primero que debemos hacer es encontrar ABC, que en este caso A sería menos 2, B sería 8 y C sería menos 1. ABC. Ahora, el eje de simetría es menos B partido 2A. Y reemplazamos, me quedaría menos 8 partido 2 por menos 2. Menos 8 partido menos 4, lo que nos da 2. Ahora,
f de 2 es reemplazar el 2 en la función f de 2, que este sería el máximo o mínimo según corresponda. Como esta es una carita triste ya que la es negativo, este sería un punto máximo. F de 2 va a ser menos 2 por 2 al cuadrado más 8 por 2 menos 1. Menos 2 por 4 más 16 menos 1. Esto nos va a quedar menos 8 más 16 menos 1. Menos 8 más 16 es 8. 8 menos 1 es 7. Entonces, el punto máximo va a ser 2,7, la alternativa C. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros cuando comenzamos el ejercicio, inmediatamente logramos encontrar que el eje de simetría era menos 2, era 2 positivo, 2. La única alternativa que tiene como componente X el 2 era la C. Pudiéramos haberla marcado inmediatamente y evitarnos un minutito más de ejercicio. De todas formas, ahí está el ejercicio completo y claramente es la alternativa C. Respondamos la pregunta número 21. Para ello nos entregan una información para responder la pregunta 21 y 22, que dice así. Al doblar una cartulina por la mitad una vez, se obtienen dos trozos de cartulina iguales. Si seguimos doblando la cartulina por la mitad varias veces, el número de trozos que se obtienen está dado por la función que está ahí, y es igual a 2 elevado a x. X, el número de dobleces, y número de trozos en que se divide la cartulina. Es decir, al doblar la cartulina x veces se obtienen y números de trozos iguales. Me imagino que ahí es D. Y la pregunta dice así: ¿cuántos trozos iguales de cartulina se obtienen al doblar la cartulina 5 veces? O sea, reemplazar x por 5 y ver qué procede. Entonces, y que es el número de trozos es igual a 2 elevado a 5, ya que 5 es el número de dobleces que nos dice el ejercicio. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 son 32, 32. O sea, que al doblar la cartulina 5 veces se obtienen 32 trozos iguales, que sería la respuesta a esta pregunta. Resolvamos la pregunta número 22. ¿Cuántos dobleces se deben hacer para obtener 8 trozos de cartulina? 8 trozos. En otras palabras, para esta expresión que está acá, ¿qué valor de x hace que y sea 8? Simplemente vamos reemplazándolo por eso. Partamos con la A. 2 elevado a 2 es 2 por 2, que es 4. Descartándolo inmediatamente. Alternativa B. 2 elevado a 3. 2 por 2 son 4, por 2 son 8. 8, que es lo que me están pidiendo. O sea, necesito 3 dobleces. Alternativa correcta sería la B. Resolvamos la pregunta número 23. Aquí nos entregan información para resolver las preguntas comprendidas entre la 23 y la 25. Estudio sobre mascotas en Chile. El estudio consistió en entrevistas a 857 personas acerca de sus mascotas. Las conclusiones del estudio mostraron, entre otros resultados, que en promedio hay una mascota por cada 3 habitantes en Chile, y ahí está la fuente, que fue un extracto de un estudio grande que se hizo. La pregunta es así: para asegurar una investigación confiable, ¿dónde debería haber seleccionado a las personas entrevistadas? Aquí pasa algo súper simpático, de que para que un estudio tenga validez, primero que todo, las personas que yo voy a tomar la muestra, las que voy a estudiar, que voy a entrevistar, deben ser escogidas al azar, pero de entre todo el territorio que yo quiero estudiar. ¿Qué significa esto? No puedo estar cerca de una veterinaria, no puedo estar en Santiago. ¿Por qué no puedo estar en Santiago? Porque me dice que estamos hablando en habitantes de Chile. Y también descarto los países de Sudamérica. Son solamente personas escogidas en Chile, en distintas ciudades de Chile. Y yo agregaría personas escogidas al azar en distintas ciudades de Chile para que estuviera completamente correcta. Pero aún así, la única pregunta, la única alternativa que no se puede descartar inmediatamente sería la alternativa C. Resolvamos la pregunta número 24. Si consideramos que Chile tiene 17 millones de habitantes,
¿Cuántas mascotas habría aproximadamente en Chile? Acá destaco que el archivo tiene un pequeño error, ya que dice 17 millones millones. ¿Ya? Debemos consideremos para que tenga sentido solamente 17 millones de habitantes y borremos este. Y ahí tiene sentido. ¿Cuántas mascotas habría aproximadamente en Chile? El estudio dice que hay una mascota por cada 3 habitantes en Chile. Qué significa esto? Que si lo marcásemos como sí o no, sería no, no, sí. No, no, sí. O sea, un tercio de los chilenos podemos considerar que llevarían un sí arriba cuando marcásemos la cantidad de mascotas por habitante. ¿Qué hacemos acá? 17 millones de habitantes dividido 3. Esto nos va a entregar 5 millones 666 periódico. Ya, eso sería un tercio de 17 millones. No podemos responder 5.666.666,6 mascotas, porque el coma 6 no tiene sentido. Entonces debo aproximarlo o para arriba o para abajo. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo debiese responder ahí 5.600.000. Mira lo que puse ahí. Hay más de 5.666.666, o la otra forma que puedo responder, hay menos de 5.666.667. Ustedes escogen cuál les gusta más. Si decir que hay más que una cantidad o menos que otra. También es válido decir hay entre la primera y la segunda. Todas esas maneras estarían correctas de responder esta pregunta. Resolvamos la pregunta número 25, la última pregunta de este texto. En el estudio sobre mascotas, ¿cuál es la población? La población generalmente es de quien yo quiero tener información, a quién estoy estudiando. Si analizamos, el texto nos dice que el estudio consistió en entrevistar a 857 personas acerca de sus mascotas. O sea, ese es el método del estudio. Y abajo me dice quién, miren. Las conclusiones del estudio muestran, entre los resultados, que en promedio hay una mascota por cada 3 habitantes en Chile. Entonces, ¿a quién se encuestó? ¿De quién yo quiero tener información? Es de los habitantes en Chile, o sea, los habitantes de todo el país, que sería la alternativa correcta.